mi Señor. Gracias por tu presencia, Padre. Gracias porque estás en casa, Señor. Gracias, Señor, porque usted sigue siendo fiel. Porque están todos hombres gloriosos en su nombre. Ahí estamos en gloria de su nombre. Toda la tierra que vive ahora necesita tu reino. Estamos contentos con tu poder. Creemos en ti. Espíritu Santo, muévenos en ti. Derrama tu gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Que la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo habite y reine en cada uno de nuestros corazones. Sean bienvenidos todos nuestros hermanos a esta casa y aquellos que nos ven y nos escuchan a través de la red social. Esperamos que Dios tenga una palabra también para ustedes, como la tiene para nosotros. Bendito el Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar de un insigne hombre. Bendito el Señor, el valiente Esteban. El valiente Esteban. Muy poco se habla, bendito el Señor, de este insigne hombre. Bendito el Señor. Pero hoy vamos a tratar, hermano, de visualizarlo. Recordando que el Señor dice que Él da gracia ¿a quién? A los humildes. Amén. Y vamos a ver, hermano, cómo este valiente hombre surge. Bendito el Señor Jesucristo. En el momento que la iglesia más lo necesita, porque Dios siempre prepara a los hombres, bendito el Señor, que son necesarios para llevar a cabo el trabajo. Bendito el Señor Jesucristo, aleluya. Y vamos a empezar, hermano, ahí en el capítulo 6 del libro de los Hechos, reconociendo que cuando el número de la iglesia creció y empezó a haber problemas en las congregaciones, Dios bendiga a los niños y a su maestra. Bendito el Señor. Vamos a ver cómo Dios determina quiénes serán los elegidos. Dice el verso primero, en capítulo 6 de Hechos: en aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano.
Así que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y plugo el parecer a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Yo quiero que le digas a tu hermano, a tu hermana: seamos como Esteban. Seamos como Esteban, bendito el Señor, amén. Todo es lugar, bendito el Señor, aleluya. Fíjese bien cómo, ¿verdad? Habiendo problemas en la iglesia, amén. Siempre va a haber problemas en la iglesia, hermano, hermana. Usted no debe de retirarse de ninguna congregación porque haya problemas, porque siempre problemas van a existir, bendito el Señor, aleluya. Amén. Y mire la iglesia que empezó a crecer, porque el Señor dice que añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. Y como la iglesia se empezó a multiplicar, bendito el Señor, y como en aquel tiempo los hombres y las mujeres juntaban lo que tenían y lo ponían a los pies de los apóstoles para que estos lo repartieran, llámese dinero, llámese cosas materiales, alimentos, para que estos lo repartieran entre la iglesia que tenía necesidad, y eso se le conocía como el ministerio cotidiano. El servir las mesas, el ver qué necesidades había para tratar de solventar esa necesidad y solucionar ese problema en la iglesia. Pero de repente, hermano, empezaron las murmuraciones entre las viudas que eran de los griegos. Dice que se empezaron a quejar de que empezaban a hacer diferencia entre ellas. Ellas mismas pensaban, ¿verdad?, que eran desfavorecidas. Miren cómo el diablo, hermano, trata en la mente de las personas. Amén. Y eso es muy común. De repente el diablo, ¿verdad?, te hace sentir que tú eres menospreciado, que a ti no te tratan igual, que el pastor o el ministro tiene cierta predilección por alguien, y empieza a trabajar. Así el diablo empezó a trabajar en las mentes de las viudas griegas, bendito el Señor, para que empezaran a murmurar de que había discriminación en torno a ellas, que no se les daba el mismo trato, y ese problema llegó ante los apóstoles, bendito el Señor, a tal grado que ellos dijeron: bueno, pues es que a lo mejor sí, ciertamente estamos fallando, pero no podemos seguir nosotros haciéndolo, y para que no haya problemas, mejor escojan entre ustedes quien realice este trabajo, bendito el Señor, para que nosotros nos dediquemos a la oración y a la predicación de la palabra, y no tengamos que andar, ¿verdad?, nosotros repartiendo los bienes entre los necesitados
y que no se den ese tipo de situaciones problemáticas, bendito el Señor, aleluya. Y es desgastante cuando una persona, ¿verdad? O un grupo de personas tienen que hacer lo que hacen, más otras cosas que se pone a hacer, y a veces, ¿verdad?, no hace ni una cosa bien ni la otra. ¿Por qué? Porque no le alcanza a veces el tiempo. Y a lo mejor era la situación que les pasaba a los 12 apóstoles. Bendito el Señor. Por eso, para evitar eso, les propusieron, ¿verdad?, a la iglesia de aquel entonces, bendito el Señor, dice que los convocaron y les dijeron que no es justo que ellos dejaran el estar predicando por atender, hermano, las mesas, por atender el ministerio cotidiano. Y todavía, ¿verdad?, eran señalados de que lo estaban haciendo como mal. Bendito el Señor. Mejor búsquense ustedes, hermanos, a 7 varones. Pero miren las características que ellos establecieron para que escogieran quienes llevaran a cabo ese ministerio cotidiano, ese trabajo, bendito el Señor, de asistencia, de ayuda a la iglesia. Número 1, tenían que tener ¿qué? Buen testimonio. Amén. Que tengan buen testimonio y que sean ¿qué? Llenos del Espíritu Santo, no que medio, o que no conozcan el Espíritu Santo, no. Llenos del Espíritu Santo, bendito el Señor. Y también deberían estar llenos de sabiduría, bendito el Señor, aleluya, para que ellos se dedicaran, hermano, a esa obra. Fíjese bien qué curioso, ¿no? Para un servicio cotidiano, hermano, que no era predicar la palabra, los requisitos eran muy altos, muy definidos. Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Hoy en día, bendito el Señor, hermano, esas características, bendito el Señor, que deberían estar en todos aquellos que se dedican a un ministerio, como que las hacemos un lado, bendito el Señor Jesucristo. Y cuando las hacemos un lado, hermano, por eso fracasamos. Por eso las cosas no salen bien. ¿Por qué? Porque a lo mejor falla el buen testimonio, pero pues es muy buen predicador. A lo mejor falla, ¿verdad? No está lleno del Espíritu Santo, pero habla con mucha elocuencia. Amén. O no es muy sabio, es medio torpe, pero le hace la lucha. Pero nosotros tenemos, hermano, que reconocer que las características no las establecimos nosotros. Están establecidas en la Biblia. Y si están establecidas en la Biblia para un trabajo, hermano, que no era espiritual, sino que era de atención a la ciudadanía, de atención a la iglesia, en asistencia, de ver qué necesidad tenía y hacer la repartición de lo que ellos tenían. Pues miramos, hermano, que muchas veces la iglesia de hoy está haciendo las cosas mal, bendito el Señor Jesucristo. Amén. Entonces todo aquel que quiera tener un ministerio, hermano, pues abóquese a esto, mantenga un buen testimonio. Y si todavía no tiene el Espíritu Santo, búsquelo. Amén. Y si le hace falta sabiduría, demándesela al Creador. Salomón, ¿qué le pidió a Dios? Sabiduría. Amén. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
y el apartarse del mal, la inteligencia, bendito el Señor. Y ahí escogieron, hermano, a 7 hombres, y uno de ellos fue Esteban. El otro fue Felipe. 7. Pero de esos 7, solamente miramos, ¿verdad?, que 2 de ellos, como dicen los requisitos allá en Timoteo, que los diáconos sean probados, y aquellos que ganen para sí, que hagan bien las cosas, ganarán para sí, bueno, grado. Entonces de esos 7 pudieron pasar al siguiente nivel, ya para el ministerio de la palabra, solamente Esteban y Felipe, bendito el Señor. Pero miren qué tremendo, hermano, porque muchas veces no nos abocamos a ver a este varón. Por eso le he titulado el valiente Esteban. Ya nos dice ahí, hermano, en el versículo 8, miren nomás, dice: pero Esteban, ¿qué características tenía Esteban? Bendito el Señor. Pero Esteban, lleno de ¿qué? De gracia, y de ¿qué más? Y de poder. Hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. Amén. Y eso me recuerda que Dios no nos da un espíritu de ¿qué? De cobardía ni de temor, sino de poder y de dominio propio. ¿A quién? Al que busca de la presencia de Dios, al que busca prepararse para servir a Dios, porque Dios le da gracia a los humildes. Bendito Dios. De hombre hacía, hermano, maravillas. Bendito el Señor Jesucristo, aleluya. Fue poco a poco, hermano, ese hombre llamado Esteban destacando, creciendo en el ministerio, bendito el Señor Jesucristo, aleluya. No se quedó ahí, hermano, estancado. Muchos hermanos se quedan estancados, no tienen aspiración de seguir buscando, de seguir subiendo el monte, de seguir recibiendo gloria sobre gloria, gracia sobre gracia. Y Esteban lo hizo. Bendito el Señor, aleluya. Amén. Mire, hermano, dice el verso 1 al capítulo 7: y el príncipe de los sacerdotes dijo entonces: ¿es esto así? Amén. ¿Por qué? Porque le llevaron, hermano, a sus oídos lo que estaba haciendo Esteban, bendito el Señor Jesucristo. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Oiga, ¿a quién le fue a predicar? ¿A quién le fue a predicar? Amén. Al sumo sacerdote, al mero mero del Sanedrín. El Sanedrín se componía de 70. Y entonces había un sumo sacerdote, que eso, ¿verdad?, lo toman de la ordenanza de Moisés, que escogió 70 varones sabios para dirigir y juzgar al pueblo por recomendación de su suegro Jetro. Así se conformó el Sanedrín. ¿Y sabe qué? El 2004
Y en 2015 ya se conformó nuevamente el Sanedrín en Israel para tener las mismas facultades que tuvieron en el Sanedrín, que juzgaron a Jesús y que juzgaron a Esteban, teniendo poder religioso y poder civil y judicial. Bendito el Señor. Ellos decidían. Amén. Esto es así. Quería el sumo sacerdote escuchar de los labios de Esteban: bendito el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ¿qué le llevaron a Jesús para condenarlo? Falsos testigos, bendito el Señor. Y le hicieron un juicio y lo sentenciaron, bendito Dios. Mira el versículo 11 del capítulo 6. Por eso le pregunta el sumo sacerdote: ¿esto es así? Entonces sobornaron a unos que dijesen que le habían oído hablar. Amén. Palabras blasfemas contra Moisés y Dios. Y conmovieron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que dijesen: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y la ley, porque le hemos oído que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y mudará las ordenanzas que nos dio Moisés. Bendito el Señor. Aleluya. Como el enemigo, hermano, bendito el Señor, utiliza la falsedad. Bendito el Señor Jesucristo, para acallar las voces. Bendito el Señor Jesucristo. Y lo que estaba haciendo Esteban ante el sumo pontífice, hermano, era hacer una defensa ante sus acusadores. Pero en lugar de defenderse a sí mismo, óigalo bien, hizo una predicación, la más larga predicación, hermano, que se reporta. La palabra de Dios más larga que la de Pedro en Hechos 2. Bendito el Señor. Pero con una elocuencia que les empezó a hablar, hermano, desde que Dios llamó a Abraham. Bendito el Señor, aleluya. Fíjese bien, desde Abraham empieza su discernimiento, pasa por José, por Jacob, por José, cómo llegaron a Egipto, cómo fueron esclavizados. Hablando, hermano, de que Abraham escuchó la promesa de Dios y aceptó, pero nunca, hermano, Dios le dio 1 metro cuadrado de tierra, ni tampoco le había dado un heredero. Pero aún así Abraham confió en Dios. Bendito el Señor. Como Moisés le dijo al pueblo de Israel que él levantaría profetas como él en otro tiempo, hablando proféticamente de Jesús. Bendito el Señor Jesucristo. Les empezó, hermano, a hablar de todas esas promesas, de la fidelidad de Dios para con José, de cómo, ¿verdad?, llegaron a Egipto 70 hombres.
la familia de Jacob y unos cuantos siervos, y cómo, ¿verdad?, se multiplicaron al paso del tiempo, y cómo el faraón, después de que murió José, los esclavizó. Bendito el Señor Jesucristo. Como Dios llamó a un siervo llamado Moisés para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Bendito el Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Un hombre que dice Esteban que era poderoso en palabra. Bendito el Señor, y en obras. Pero mire, en Hechos 7:23 les empieza, hermano, a meter la espada a Israel, Esteban. Bendito el Señor, dice. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino voluntad de visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Y como vio a uno que era injuriado, defendióle, e hiriendo al egipcio, vengó al injuriado. Pero él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había de dar salud por su mano, mas ellos no lo habían entendido. Y al siguiente día, riñendo ellos, se les mostró y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os injuriáis los unos a los otros? Entonces el que injuriaba a su prójimo le reempujó, diciendo: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Bendito el Señor. Qué tremendo, hermano, es ver. Dice: a esta palabra Moisés huyó y se hizo extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Israel rechazando, hermano, a Moisés, bendito el Señor Jesucristo. Se nos está diciendo, hermano Esteban, bendito el Señor. Así como ustedes rechazaron a Jesús, Israel en aquel tiempo rechazó a Moisés, bendito el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Y sigue hablando de cómo Moisés fue llamado por Dios. Sigue hablando del monte Sinaí, bendito el Señor Jesucristo, aleluya. De que Dios iba a ser levantado un profeta. Dice ahí en el versículo 'dice, este es aquel verso 38, verso 37, este es el Moisés, el cual dijo: los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor Dios nuestro de vuestros hermanos como yo. A él oiréis. Hablando, hermano, proféticamente del advenimiento, el tiempo futuro de nuestro Señor Jesucristo. De cómo el pueblo, hermano, en lugar de oír la voz de Dios, se desenfrenó y empezaron a adorar a Baal, a dioses paganos, bendito el Señor, y cómo Dios, hermano, los castigó severamente. Bendito el Señor Jesucristo, aleluya. Como, hermano, Esteban hablando, bendito el Señor, tremendas cosas, bendito el Señor Jesucristo, ante el sumo pontífice y ante el Sanedrín, bendito Dios, aleluya. Fíjense bien,
verso 45 dice, el cual recibido metieron también nuestros padres con Josué en la posesión de los gentiles, que Dios echó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David, el cual halló gracia delante de Dios y pidió hallar tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como el profeta dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y vuelve a meter la espada. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Es tremendo, hermano. ¿Era valiente o no valiente? Bendito el Señor, aleluya. Dice el verso 54, y oyendo estas cosas, regañaban de sus corazones y crujían los dientes contra él. Estaban coléricos, hermano, y crujían los dientes. Bendito el Señor. Pero mira él cómo estaba, hermano. Verso 55. Mas él está en lo que? Lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces, aquellos hermanos, miren, como dicen en el mundo, ¿verdad? No oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Dice que se taparon, hermano. Se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él. Amén. Y echándolo fuera de la ciudad, lo sacaron a la ciudad, hermano. ¿Para qué? Para apedrearlo. ¿Por qué? Porque la ley decía que todo aquel que blasfemara contra la ley, contra los profetas, contra Dios, el tal debía ser muerto por lapidación. Y Esteban no sabía, pero él aprovechó, hermano, para dar el mensaje, bendito el Señor, para ser los responsables. Bendito el Señor, aleluya. Nos dice que ahí, hermano, mire, ahí estaba Saulo, el verso 8. Saulo era parte del Sanedrín y estaba consintiendo en su muerte. Y a él, hermano, le dejaban ahí las ropas. Bendito el Señor, aleluya. ¿Sabe que Esteban fue el primer protomártir? Pero fue Esteban quien dejó en Saulo de Tarso un ejemplo vivo. Fue el primer cristiano, hermano. Pero qué calidad de cristiano. Que Saulo escuchó. Bendito el Señor. Que Saulo vio que el rostro de Esteban, hermano. Amén. Dice: y apedrearon a Esteban invocando él
dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Bendito el Señor, aleluya. Pero hermano, la gente que lo miraba y lo escuchaba, miraron cómo, hermano, su rostro resplandeció. Como Moisés cuando bajó del monte en la presencia de Dios. El rostro de Esteban también, hermano, resplandeció. ¿Y sabe quién lo vio? Saulo de Tarso. Miró que Esteban ni siquiera, hermano, dijo: ¡ay, ay! No. Vea que dice Romanos 1:16. Vea que dice ahí Romanos 1:16. Ya que lo lea, me dice: ¿de quién lo aprendería? Porque no me avergüenzo del evangelio que predico. ¿De quién lo aprendería? Bendito el Señor. ¿De quién lo aprendería? De Esteban. Amén. En su mismo estado de muerte dio las mismas expresiones de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Señor, no les imputes ese pecado. Bendito el Señor, aleluya. Señor, recibe mi espíritu. Un verdadero hijo de Dios, un verdadero imitador del Maestro. Aleluya, santo. Bendito el Señor. Recibiendo, hermano, pedrada tras pedrada sobre su cabeza, sobre su rostro, y él intercediendo por sus acusadores, él intercediendo por los que lo apedreaban. Y Saulo, hermano, mirando, bendito el Señor Jesucristo, aleluya. Amén. Qué tremendo, hermano, mire. Otra frase que pienso, hermano, que la tomó de ahí Pablo, Colosenses 3:1. Que fue Esteban alguien que marcó, yo pienso, la vida del apóstol Pablo. Como empieza ahí, capítulo 3, verso 1. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Qué? ¿De quién lo oyó este Pablo? ¿De quién lo oyó? ¿De Esteban? Amén. Porque Esteban lo vio, dijo: miren los cielos abiertos. Bendito el Señor. Entonces Saulo quedó, hermano, también penetrado por la palabra que estaba escuchando. Bendito el Señor. Quedó, ¿verdad?, fortalecido de ver que aquel joven nunca se quejó, que miró los cielos abiertos, que miró al Señor, y que aún, ¿verdad?, pidió por sus agresores y simplemente dijo: Señor, recibe mi espíritu. Y durmió. Y ahí estaba Saulo consintiendo en su muerte.
Pero cuando el hombre está en su estado de animalidad, no entiende las cosas. Porque Saulo siguió, ¿verdad? Respirando, dice, amenazas de muerte. Bendito el Señor. Pero una vez que fue alcanzado por el Señor, hermano, yo creo que se acordaba de Esteban, de cómo trazó toda la palabra, toda la historia del pueblo de Israel hasta Jesucristo perfectamente. Y si alguien conocía las escrituras era Saulo de Tarso, bendito el Señor, fariseo de fariseos, criado a los pies de Gamaliel, bendito el Señor. Y Esteban lo marcó, bendito su nombre, porque Pablo también dice que fue así apedrado y lo dejaron fuera de la ciudad como muerto. Bendito el Señor. Yo pienso que cuando lo estaban haciendo se acordaba de Esteban. Así murió mi hermano Esteban y yo consentí en que lo mataran. Yo fui parte de ese asesinato. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, bendito el Señor. Seremos tan valientes, hermano amado, como Esteban, de soportar. Ahora nos dicen una cosita y ya no volvemos. Bendito el Señor. Pues de qué somos, de qué material somos. Decía un hermano, parecemos figuritas chinas, muy bonitas, ¿verdad? Pero nomás se aprietan y se quebró ya. Otros parecen, son de vidrio soplado. Bendito el Señor, bonitos pero tan huecos por dentro. Otros somos chocolate, ¿verdad? Que nomás nos den sol y nos perdemos, ¿verdad?, la textura. Bendito el Señor. Esteban nunca perdió su compostura, bendito el Señor. Él nunca, ¿verdad?, se achicó, bendito el Señor, aleluya, porque él estaba, bendito el Señor, dando testimonio de quien lo había llamado, bendito el Señor Jesucristo. Amén. Así de que tenemos que ser valientes como Esteban en el servicio a Dios. Y entre más buscamos de la presencia de Dios, Dios nos va a dar más de su gracia, más de su espíritu, bendito el Señor, más de su poder. Amén. De Dios solamente 2 diáconos se convirtieron, hermano, en portadores de la palabra. Felipe se convirtió en un evangelista. Bendito el Señor, aleluya. Necesitamos nosotros también, hermano, esforzarnos. Bendito el Señor Jesucristo. Pero desafortunadamente, hermano, ahora sí, como dijo aquel personaje de ese hombre que ya murió, ¿verdad? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa a los cristianos, verdad? Miramos las situaciones del mundo, hermano, y en lugar de estar cerca de la presencia de Dios, como que nos alejamos más. Y ahí es donde preguntamos, pues, ¿qué nos pasa?
que le estamos dando a Dios? ¿Le faltará hacer algo Dios en ti para que reacciones? ¿Faltará que Dios haga en mí para que reaccione? Dice el Señor en el capítulo 5 de Isaías, pregunta, ¿verdad? Al mirar, hermano, los resultados que está recibiendo de su pueblo Israel. Ahora podemos decir el resultado que Dios está recibiendo de la iglesia. ¿Qué más podía hacer yo que no haya hecho? Díganmelo. Lo hice todo, me esforcé y esperando que dieran fruto. Dieron fruto silvestre. Amén. ¿Qué tipo de fruto, hermano, estaremos dando? Este fruto de Esteban es el que debemos de dar. Amén. Darlo todo. Aún si es necesario morir por Jesucristo, bendito el Señor. Óigalo bien. En muchos lugares del mundo hay persecución. Y los seguidores de Cristo, muchos están muriendo por su fe. Amén. Y saben que nosotros también vamos a morir, pero por la falta de fe. Al revés. Amén. Porque como dice Hebreos, ¿verdad? Todos se nos predicó lo mismo. Todos tomamos, ¿verdad?, el mismo vaso. Todos participamos del mismo bautismo. Pero a ellos no les aprovechó en lo que oyeron por no mezclar fe, bendito el Señor. Debemos de ser como ese valiente Esteban, bendito el Señor, aleluya. Hablar con denuedo la palabra. Él no trató de decir escucharon que alguna vez dijo, yo no mentí, yo no blasfemé. ¿Escucharon? No, él aprovechó el tiempo para predicar y hacerlos responsables, culpables de haberle dado la espalda al Señor Jesucristo, bendito el Señor, aleluya. Amén. Dios nos ayude, hermano, póngase en pie, bendito el Señor. Aleluya. Es el tiempo de la oración, es el tiempo de las peticiones. Aquí tenemos ya, ¿verdad?, las peticiones por Candelaria Nava, por su salud, que hay un dolor en su pecho, y por Guadalupe Beltrán, por cáncer. Queremos también a Luis por cáncer en su estómago, su hermana Marta Pimentel por lupus en su cuerpo. Hermana Elsa pide por su esposo, que mañana empieza la universidad. Bendito el Señor, y gracias a Dios porque salió bien nuestra hermana en sus estudios. Bendito el Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Sigamos orando también por Keren. Bendito el Señor. Y a Mauri Corona van a operarlo de una hernia cervical. Que todo salga bien. Mis hijos y mi familia también, que Dios nos bendiga. Bendito el Señor, aleluya. Amén. Gloria al Señor. Es el tiempo
en el cual tenemos para clamar y venir a la presencia de Dios y presentar nuestras necesidades, nuestros ruegos, nuestras peticiones. Bendito el Señor, aleluya. Padre, en estos momentos, Señor, tocamos tu puerta, Señor. Queremos entrar a tu presencia. Queremos entrar en intimidad, Señor. Queremos tomarlo de tu mano. Queremos sentir las palpitaciones de tu corazón. Queremos, Señor, respirar tu aroma, tu esencia. Y por eso, Señor, vengo ante ti en esta hora a traerte, Señor, las necesidades, las sentidas del pueblo, Padre. Tú eres nuestro sanador. Si tu palabra dice, Señor, sáname y seré sano. Yo te digo, Señor, si tú quieres, puedes limpiar, Señor Jesucristo, amado quebrantante cáncer. Puedes limpiar, Señor, a Luis de cáncer en su estómago. Puedes limpiar, Señor, a Marta y de lupus en su cuerpo, Señor. Tú puedes orar, Señor. Tú puedes quitar, Señor, por tu peso. Señor, encadenado y amado, Padre. Tú lo puedes hacer, Señor, aleluya. Gracias, Señor. Gracias por esa gloria reservada en santos estudios. Te pedimos, Señor, por nuestro Padre. Gracias, Señor, sus estudios universitarios. Bendice los jueces y alegre su capacidad, Señor. Padre, Señor, con los espíritus, quita esa parálisis espiritual, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, que tienen muchos de nuestros hermanos. Levántalos, Señor. Levántalos, Señor. Despiértalos, Señor, del sueño. El nombre glorioso de Cristo, Padre. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Cristo poderoso. Hazme valiente como Esteban, Señor, para predicar tu palabra con denuedo, Señor.
en todo lugar y en todo tiempo, Señor, en el nombre glorioso de Cristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a entonar, hermano, un canto, y si usted preparó su corazón para traer la ofrenda de amor y buena voluntad, es su tiempo. Es el tiempo de darle a Dios, aleluya, amén. Gloria a su nombre. Y hay poder, poder, igual poder en Jesús, en uno resucitó. Poder, poder, igual poder en la sangre que derramó. A salud, 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 igual salud en Jesús, en unión resucitó. Salud, salud, igual salud en la sangre que derramó. En la sangre que derramó. En la sangre que Aleluya. Gloria a Dios. Bien, amados. Sí, hermano, pues nos despedimos de nuestros hermanos que nos ven a través de los medios. Bendito el Señor. Y también nos despedimos en casa. Yo los espero, hermano, el domingo a las 10:30. Bendito el Señor, aleluya, amén. No se quede en casa, háblele a su hermano, háblele a su hermana, dígale dónde estás, Adán, dónde estás, Eva. Bendito el Señor, Cristo te espera. Invítelos, bendito el Señor, aleluya, amén. A las almas también, invítelas, bendito Dios, aleluya. Necesitamos, hermanos, ser como Esteban, valientes, valientes, bendito el Señor, amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios me los lleve con todo bien, y aquí los esperamos el domingo, aleluya, en el nombre de Jesucristo, amén.